de la hemoglobina por el CO2, que es así captado ávidamente. Sin embargo, en el pulmón, donde hay una alta presión parcial de oxígeno, el efecto Haldane hace que la curva de disociación del CO2 se desplace a la derecha, disminuyendo la afinidad de la hemoglobina por el CO2 y, por lo tanto, favoreciendo su liberación y paso al aire expirado. Por lo tanto, el efecto Haldane hace que la afinidad de la hemoglobina por el CO2 se modifique de forma inversamente proporcional a la cantidad de oxígeno presente. Al igual que hicimos con el efecto Bohr, vamos a analizar qué ocurriría si no existiera el efecto Haldane. En la curva de disociación del CO2, que relaciona el contenido de CO2 en la sangre con la presión parcial de CO2, podemos localizar los puntos que corresponden al rango fisiológico de presiones parciales de CO2 que van desde los pulmones hasta los tejidos. Podemos proyectar estos puntos al eje de ordenadas y obtener así la cantidad efectiva de CO2 que es transferida en cada ciclo circulatorio desde los tejidos a los pulmones para su eliminación. Y como vemos, esta cantidad es relativamente pequeña. Sin embargo, gracias al efecto Haldane, la curva de disociación del CO2 se desplaza a la izquierda en los tejidos y a la derecha en los pulmones, de tal forma que en el rango fisiológico de cambio de presiones parciales entre ambos, la cantidad de CO2 eliminada de forma efectiva en cada ciclo circulatorio es ahora mayor, permitiendo una mayor eficacia en su eliminación. Importante para el transporte del oxígeno, ¿no? Su liberación en los tejidos y su captación a nivel de los pulmones. Porque normalmente, ¿qué es lo que pasaría? Dijimos que la presión del oxígeno es la que genera la difusión, y a mayor presión, entonces el oxígeno se une a la hemoglobina, y a menor presión se suelta el oxígeno de la hemoglobina. Pero los tejidos, si quisieran mucho oxígeno porque están en actividad, tienen que bajar mucho su presión, casi a niveles de hipoxia, y cuando llegamos a niveles de hipoxia ya se van lesionando los tejidos. Entonces, básicamente, cuando una persona hace ejercicio, requeriría mucho oxígeno, pero sus células estarían ya casi muriéndose para que les den oxígeno. Pero gracias al efecto Bohr, o sea, el pH, ¿no? Lo que es la temperatura, el 2,3-bifosfoglicerato, el oxígeno se suelta muy fácilmente sin que exista cambios bruscos de presión. Entonces, esos tres factores, o estos factores que hemos ido viendo, desplazan la curva hacia la derecha para que el oxígeno se suelte fácilmente. Y al contrario, cuando llega a los pulmones, estos mismos factores hacen que la hemoglobina sea más fácil de unirse al oxígeno, o sea, sin necesidad de cambios bruscos de presión. Lo mismo con el efecto Haldane, le decía que debería haber cambios bruscos de presión para que el CO2 se transporte o se suelte. Pero gracias al efecto del oxígeno, que cambia lo que es la pH y la afinidad de la hemoglobina, entonces no se necesitan cambios bruscos de presión, solamente mayor concentración de oxígeno para que el CO2 se una o se suelte de la hemoglobina, ¿no? Entonces, estos dos efectos facilitan el transporte del oxígeno y el CO2, desplazando sus curvas hacia la derecha o la izquierda, dependiendo dónde están, para que los cambios de presión no sean muy bruscos, ¿no? Y generen lesión en los tejidos. Básicamente eso, pero en el video lo explica más largo, más bonito. Está en YouTube eso, ¿sabes?